Entonces, voy a centralizar mi presentación en la situación de niños y niñas, adolescentes migrantes en países de destino y en particular lo que son que tienen un estatus migratorio irregular. Y en realidad esta presentación que voy a hacer está basada en un estudio que hizo UNICEF, que publicó UNICEF en 2011 con la Universidad de Lanús, y esta se puede descargar en el internet sobre los estándares internacionales y la situación en la región con respecto a las leyes y políticas migratorias. Ok, entonces yo voy a hablar un poco, dar un poco el panorama del fenómeno, pero no me voy a tratar más porque yo sé que los otros expertos van a hablar de esto también, los patrones de migración, los retos y desafíos, pero en América Latina y en el Caribe, los riesgos de protección y en particular también lo que tiene que ver con el trabajo infantil y algunas líneas de acción y yo no voy a quedarme también en las buenas prácticas en América Latina y en el Caribe, pero sí no voy a hablar un poco del papel de UNICEF y de las experiencias que tenemos en la región. Y eso, como el informe que hicimos es como el resultado de una investigación en todos los países donde estamos presentes, así que la información es realmente de una información de primera mano de lo que las oficinas de UNICEF tienen como información sobre la migración, y es verdad que no se puede cuantificar el número de niños niñas y adolescentes migrantes que son en situación de migración. Pero uno que podemos destacar es que en cuanto a la vulnerabilidad es más y más como pronunciada con respecto a la edad y con respecto también a la condición migratoria. Es por la cual yo pienso que sería quizá importante ver la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación migratoria, pero los que son en situación irregular y particularmente los que viajan solos, que no son acompañados. Las razones de la migración lo sabemos, pero hay una cosa que quizá hay que descartar, es que muchas veces es por reunificación familiar, lo que supone también otra mirada de la migración, porque en realidad la vida en la familia o el derecho a ser reunido con su familia es un derecho consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño. También la situación de violencia en esta región, en particular en los países de Centroamérica, la pobreza, la desigualdad, el desempleo con respecto a lo que ve con los adolescentes, también la búsqueda de empleo y la búsqueda de oportunidad. En realidad, la experiencia migratoria debería ser una experiencia muy positiva en cuanto a los derechos del niño y de los niños y a la realización de estos derechos. Los flujos migratorios y el trabajo infantil, ¿qué sabemos? En realidad podemos decir que la información que tenemos sobre la relación, la correlación entre los flujos migratorios de niños, adolescentes y el trabajo infantil es muy escasa. No sabemos mucho, pero sabemos que hay mucho más vulnerabilidad cuando ellos viajan solos. El flujo migratorio es más entre países fronterizos. Así que, pero se trata más de una migración irregular, menos el nivel de desarrollo, más hay este flujo migratorio entre fronteras y muchas veces es una estrategia de la familia para salir de la pobreza y para poder tener más oportunidades, acceso a servicios, etcétera.
También en el estudio también de la OIT se puede ver que son los países donde hay una correlación entre la migración, un aumento de la migración infantil y también de la migración laborales. Pero la migración, este flujo migratorio también tiene una cara, y la cara es realmente la cara de los afrodescendientes, de los pueblos indígenas. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay ese factor de desigualdad, de exclusión de un grupo o de grupos de la sociedad, particularmente en esta región, y que afecta realmente a los niños de proveniencia indígena o afrodescendiente. Con respecto al trabajo infantil, los varones están en la calle vendiendo como comerciantes, etcétera, muy expuestos a la violencia de la calle y muy expuestos también a las pandillas, a las maras en los países de Centroamérica, y las mujeres, las adolescentes en el trabajo doméstico, que es que hay un riesgo mayor para esos niños, y también que considera que hay una invisibilidad del trabajo que ellos están haciendo, porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, las adolescentes, es situación de vida muy difícil sin remuneración. Los retos en América Latina. En realidad, si bien hay políticas migratorias en algunos países, vamos a verlo, han hecho muchos avances, pero coexisten legislaciones y prácticas que hay una brecha entre esas prácticas y las normas y leyes en el mismo país, o no hay una armonización muy fuerte, por ejemplo, en términos de las edades, etcétera, entre las políticas migratorias y las leyes que tienen que ver con la protección de los niños. También el control migratorio, que es inadecuado, la inexistencia de estadísticas muy fiables en casi todos los países, la falta de mecanismos operativos necesarios para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Algunos temas de preocupación, particularmente en la área de protección, si bien trata la explotación laboral, pero también la institucionalización. Acabamos de realizar un estudio sobre la situación de los niños en institución de cuidado y de protección. Y una gran mayoría de niños que se encuentran ahora en instituciones, lo que se llama orfanatos en otros países, son niños emigrantes, es decir, que son niños que son aquí en el país sin documentos, y la respuesta del Estado es la institucionalización de estos niños. También la detención, la criminalización por no tener los documentos regulares o legales. Hay esta criminalización de la migración, la deportación, la repatriación, el acceso a la justicia, tanto como víctimas como victimarios, el acceso a los derechos sociales, y todo eso lo vamos a ver un poco más en detalle cuando vamos a hablar de cuáles son las políticas. Entonces, la integración y el racismo y la xenofobia en casi la totalidad de los países de la región. Ahora, las respuestas, lo que los países están haciendo y cuál es realmente el enfoque que debemos tener en cuanto a la protección de los niños, niñas migrantes, en particular los que migran solos y los que son en situación que tienen un estatus no regular. Como lo decía, sí hay muchos países que han hecho muchos avances, en países como Argentina, México, Uruguay, Costa Rica, Panamá, que han adoptado leyes migratorias que tienen un enfoque de derechos humanos, tienen también una perspectiva de niñez y de adolescencia, pero hay mucho más que hacer en esto y vamos a verlo un poco más en detalles. Fortalecer el marco legal.
como le dijo, que las leyes y políticas migratorias en general, aunque hay que pretenden como garantizar los derechos de los migrantes, pero falta la cara o la perspectiva niñez en esas, que tomen en cuenta realmente todos los derechos del niño. Las políticas en materia como de protección en particular, las leyes o las políticas especializadas en un tema, por ejemplo, en el tema de trabajo infantil, aunque realmente son muy como adecuadas, es verdad, pero falta esta dimensión también de las niñez migratorias, la niñez que no es un nacional del Estado. Falta esta dimensión, esta protección. También en las leyes específicas, que sean las leyes de educación, para salud, para de protección social, también hay la necesidad de eliminar las discriminaciones que pueden ser de facto o de jure en cuanto a los niños migrantes. Y las políticas de protección integral de la niñez y adolescencia. En esta región casi todos, hay muy pocos países que no tienen un código de niñez o adolescencia o leyes integrales, pero esas leyes integrales en la mayoría de los casos no tienen provisiones especiales sobre las niñez migrantes, y eso es una falta también como para una mirada de protección integral a los niños migrantes. El fortalecimiento del marco institucionalización. Ahora estamos realmente impulsando como un enfoque más de sistema de protección en vez de acciones o intervenciones que miran a una temática en particular. Pero estos sistemas de protección también debe tener ese enfoque de derechos y el enfoque de interculturalidad. Lo mismo también con las capacidades de los actores claves, también las defensorías o los sistemas de protección locales, que son, algunas veces son los que son realmente o que pueden ser en contacto con los niños que son en situación de migración irregular. Asegurar el derecho a la vida familiar. Eso es en el preámbulo de la Convención como un punto esencial y que transfiera toda la Convención. Así que en realidad el derecho a la vida familiar tiene una obligación como negativa. La obligación negativa en contra de la deportación de los padres. Es decir, que los niños deben también tener esta oportunidad de ser oídos, de ser en los procesos de deportaciones de sus propias familias, pero también una obligación positiva, que es la reunificación familiar. Y eso lo hemos visto porque, como lo decía antes, si hay una razón por la cual los niños y adolescentes viajan solos, es para reunirse con sus familias. Políticas que consoliden las familias transnacionales, porque también hay esta ida y vuelta entre las familias. La importancia de la regulación de la migratoria, eso lo vamos a ver cuando vamos a hablar mucho más de los registros de nacimiento y del derecho a la identidad. Eso. El registro de nacimiento en esta región tenemos una meta que es acabar con los subregistros en el año 2015. Pero si bien que los países, en la mayoría de los países son los países de jus soli, es decir, que son países donde si uno nace o uno está, usted tiene la nacionalidad, pero hay prácticas, hay reglas administrativas que impiden ese derecho o que son obstáculos para el acceso a los servicios básicos. O también hay excepciones
por ejemplo, la excepción de extranjeros en tránsito, que son totalmente conceptos que son como en contradicción con el estatus migratorio, porque el estatus migratorio quiere decir que la persona quiere migrarse y quedarse en un país. Así que estas interpretaciones que son estrictas son interpretaciones que son también discriminatorias y en ese sentido en contra con los estándares de derechos humanos. Y las políticas de inscripción universal y de documentación que los países ahora están haciendo para poder lograr la meta de 2015 de 100% registro de nacimiento debe tener en cuenta también los niños que algunas veces, especialmente los que viajan solos, algunas veces viajan sin documentación. Eso que obstacula también el hecho para ellos de regularizar, ¿no?, su situación en el país y de acceder a los servicios. Y tenemos aquí, por ejemplo, en Brasil, una iniciativa muy importante de regularización de la situación de los pueblos indígenas, de los niños que viven en las zonas fronteras, de los que cruzan, etcétera, para que también puedan acceder a los servicios. La violencia, el abuso y la explotación. La explotación sexual, la explotación laboral. Hay que tener como una mirada de protección integral cuando uno tiene que responder a situaciones de violencia, a situaciones de cuando la persona está víctima de delitos, etc. Y que en la mayoría de los países, si bien hay leyes que previenen la trata o que sancionen estas prácticas, pero que también tienen otra mirada que el hecho de estar en un país sin documentación se constituye también una infracción, lo que obstacula un poco la respuesta y el hecho de dar a la persona víctima esta mirada de víctima. Y también todo lo que tiene que ver con las investigaciones, el juzgamiento, la sanción, el acceso a la asistencia legal, gratuita, etcétera, etcétera. En términos de acceso a la justicia, hay dos elementos que son como dos miradas que hay que tener que ver. De un lado, lo he dicho, la detención en algunos países donde hay una detención de la migración, es decir, que la migración ilegal está considerada como un delito. Eso es totalmente en contra del principio de no detención. Lo que dificulta también esta detención del estatus migratorio, el hecho de que algunas veces son leyes que son administrativas, es decir, que no son leyes que tienen como provisiones que tienen que ver con la asistencia consular, por ejemplo, la asistencia gratuita, el recurso o el tiempo que uno tiene que estar en detención o las circunstancias, las condiciones de estas detenciones. El hecho, por ejemplo, de poner niños o niñas migrantes de migración irregular en centros de detenciones con otros que han cometido un delito. Todo esto es realmente a tener esta mirada. Pero al otro lado, realmente mirando la justicia, los sistemas de justicia juvenil en esta región, vemos que también hay como un debate, de dinámica de retroceder. En el sentido que algunos países están en una situación donde ellos proponen leyes políticas que tienen como propósito bajar la edad de responsabilidad penal o aumentar las sanciones. Pero ¿cuál es el perfil de los que están en la justicia juvenil? El perfil de los en la justicia juvenil es el mismo perfil de los que son como
pasando de un país a otro sin documentación. Son los mismos afrodescendientes, indígenas, son los pobres, son los que no tienen oportunidades. En realidad, esos niños que la percepción pública considera como los que han cometido delitos o que son responsables de la situación de inseguridad, son respuestas que tienen como fondo la exclusión social y perpetuar la discriminación y la xenofobia y el racismo. Es por la cual también eso, especialmente cuando el niño, o la niña o el adolescente tiene el estatus de migrante y sin documentación, eso dificulta el debido proceso. Es decir, el contacto a la familia, la asistencia jurídica, los obstáculos con la cuestión del idioma, que uno no entiende muy bien los procesos en contra de él, etc. Así que al mismo tiempo que tenemos que como promover o garantizar que el principio de no detención a causa del estatus migratorio sea como el principio de los países de la región, pero al mismo tiempo tenemos que también asegurar que los sistemas de justicia penal juvenil tienen este enfoque de derechos humanos y respetan los derechos de los niños, particularmente los que son en situación migratoria. La deportación y repatriación. Eso yo pienso que la Convención sobre los Derechos del Niño es muy clave en el sentido que el interés superior del niño en todos los casos que tienen que ver con los niños debería ser el primordial. Sea o no del interés del niño de repatriar. Sí es verdad que en los países de la región hay acuerdos bilaterales, multilaterales, para que la repatriación sea segura, oportuna, etcétera, sin violencia, todo, pero no hay el revés. El revés es que también deberían tener como acuerdos bilaterales para asegurar la integración cuando la deportación o la repatriación no son las respuestas para los niños migrantes. La xenofobia y racismo. Eso pienso que en la mayoría de los países hay como una tolerancia de los discursos o de las actitudes que realmente son, que tiene esta raíz de xenofobia o de racismo. Como los mejores indicadores de integración en una sociedad son indicadores de igualdad, de no discriminación, de igualdad en los accesos a los servicios básicos, de las políticas de integración. Esos son los indicadores que pueden decir que es un país que realmente donde eso facilita la cohesión social, que crear brechas y crear desigualdades. Como decía antes, realmente las oportunidades en el acceso de los derechos sociales. Es derechos sociales que son accesibles, que son adaptables, que miren, por ejemplo, el elemento multicultural, que son de calidad, que no son, por ejemplo, educación informal para los niños migrantes. Todo eso son muy importantes. Sí es verdad que en la mayoría de los países la educación, por ejemplo, es una educación que es universal, pero en la práctica, en los reglamentos administrativos hay muchos obstáculos para el acceso a la educación gratuita. Primero, por ejemplo, la presentación de documentos de nacimiento o de documentos legales, o el hecho de que los niños que no tienen ese documento no pueden pasar los exámenes nacionales. El requisimiento de
presentar acreditaciones de la escuela en los países de origen. Lo que sabemos que los niños y niñas en situación migratoria, particularmente los que viajan solos, no van a tener. Todo eso son obstáculos. También obstáculos en cuanto al acceso a la salud, por ejemplo, especialmente cuando son acceso para tratamiento de larga duración. Por ejemplo, los que tienen la tuberculosis o que necesitan tratamiento para el VIH, el SIDA, todo eso hay obstáculos y provisiones administrativas o en la práctica que rechacen eso. También otro punto que es muy importante es la obligación en algunos países que está sobre los funcionarios públicos de denunciar las situaciones de irregularidad o de las personas que no son documentados. Debería ser al revés. Un deber de asistir a las personas que son en situación más vulnerables, en particular los niños, niñas y adolescentes. Hay, como lo decía antes de presentar, que es difícil de cuantificar, es difícil de saber exactamente lo que está pasando. Entonces, la necesidad de no solamente hablar en espacios como eso, pero también la necesidad de un fortalecimiento de las alianzas, de las investigaciones, de monitoreo de las buenas prácticas, la necesidad de sistemas de información que son muy fiables y que tienen esta mirada de protección integral, que no miren solamente el niño migrantes de manera separada o la cuestión del trabajo infantil de manera separada, pero que tienen esta dimensión, como la tiene también la Convención sobre los Derechos del Niño, una protección integral para que la realización de todos los derechos del niño. Muchísimas gracias.